Quería empezar, dados como nosotros, qué hacemos, a qué nos dedicamos, brevemente, y voy a empezar un poco con todo lo que es el contenido fundamental. Nuestra empresa se dedica a la creación de contenidos. Cuando hablamos de contenidos, hablamos de herramientas que tenemos principalmente de Logoeducación, y nosotros lo que hacemos es generar contenidos para esas herramientas. El ejemplo típico serían los robots. Tenemos el típico robot, el V3, el más conocido, y creamos herramientas para usar, creamos contenidos para usar estas herramientas. Contenidos que usamos en nuestra actividad de extraescolares, damos extraescolares. Tenemos aquí en el País Vasco unos 1.100 alumnos y también los usamos colaborando con centros. Tenemos relaciones de colaboración con algunos centros, con algunos colegios y castolas, en los que les ayudamos a integrar estas herramientas, estos robots, por ejemplo, por decir algo, bueno, robots o material de Logoeducación dentro del aula y a preparar sesiones, las 30 sesiones que consta un curso aproximadamente. Queríamos empezar la sesión con una pequeña encuesta, como os comentaba Gerardo, una encuesta que es algo similar a una que hizo Logoeducación en Reino Unido. Entonces, si os parece bien, vamos a entregaros unas hojas para realizar una pequeña encuesta y al final de la sesión, si también os parece bien, lógicamente, veremos el resultado de la encuesta. De alguna forma queremos comparar esta encuesta con lo que hizo Lego, que le hizo también a profesores, a educadores, y ver, bueno, pues cuál es el sentir un poco de vosotros. Además, también nos parece que es interesante de cara un poco pues, a despertar un poco en vosotros o a reflexionar sobre los temas que vamos a hablar. Os paso con Elena. Hola, buenos días, Egunon. Bueno, como comentaba Joseba, en 2013 Logoeducation hizo un estudio en el que hacía una serie de comparativas y hacía una serie de encuestas a profesorado o docentes que utilizaban herramientas para el desarrollo de las habilidades y los que no las utilizaban. Nosotros hoy queremos hacer un pequeño experimento, os vamos a pasar una encuesta muy breve, anónima, que os agradecemos que rellenéis y luego la recogemos enseguida. Nosotros, en nuestro caso, cuando hablamos de herramientas, no hablamos de herramienta para desarrollar habilidades puede ser cualquier material o dinámica orientada o que hacemos en el aula con el objetivo de desarrollar, en este caso, las 8 habilidades que veréis ahí en esa hoja. Por la parte de atrás encontraréis una breve definición de esas 8 habilidades. Entonces os agradecería que en 2 minutitos la rellenéis y pasamos enseguida a recogerla. Hacemos un estudio de los datos obtenidos y al final de la charla pues reflexionamos sobre lo que hemos obtenido aquí entre todos y todas. Yo empecé en este mundo de la educación un poco de rebote. Venía de la industria, del mundo de la industria, trabajaba en Nestlé, estuve trabajando ahí pues 13 años y luego me puse por mi cuenta y trabajé en unas ingenierías. Entonces tenía una visión de lo que era la robótica, pues un poco la visión industrial, ¿no? Lo que era lo típico en la industria. Había pues grandes proveedores, Fanuc, KUKA y ABB, aquí he puesto unas imágenes, y yo conocía pues, robots como los que se ven ahí, ¿no? El de abajo, los Delta que llaman, y los antropomórficos de estos de la derecha, ¿no? Robots que estaban pensados pues, para trabajar en la industria, en distintos sectores. Yo trabajo en el sector de alimentación, pero bueno, eran básicamente todos lo mismo y cambiaban lo que era la garra, lo que manipulaba el producto, y cambiaba pues, la parte de programación y las cargas que podían absorber estos equipos, ¿no? Y las velocidades. Eran un poco las características bueno, pues que yo conocía de ese sector, ¿no? Y eran robots, además, que no podían trabajar con humanos. Estaban siempre encerrados en jaulas protegidas, porque, lógicamente, si este robot tocaba a una persona, pues la destrozaba o le daba un golpe, no sabían parar ante el contacto. El otro día, cuando estaba preparando un poco esta charla, pues entré en la página de ABB, pues a ver qué robots tenían, a ver qué nuevas cosas había, pues un poco pues, para poder ilustrar lo que era un robot, ¿no? Y bueno, me llamó la atención que habían sacado pues, un robot, pues, llamaban de última generación, que es el que aparece en la imagen, que puede trabajar con personas. O sea, que puedes estar a una persona al lado de él sin ninguna protección y puedes tocarlo y no pasa nada. Y esta era un poco la visión que yo tenía del mundo de la robótica. Hacia el año 2012, bueno, hacia el año 2012,
pues, bueno, pues por circunstancias de la vida, pues buscando cosas para mis hijos y demás, y cosas para el verano, juegos un poco diferentes, pues di con Lego Educación y bueno, pues das con ellos, empiezas a hablar y bueno, estamos aquí ahora mismo, ¿no? Y empecé a conocer pues la robótica que usaban ellos, ¿no? Empecé a ver los robots y yo entendía que esos robots pues no eran realmente robots, ¿no? Y bueno, pues hice un curso con ellos y demás y descubrí lo que ellos entendían por robótica, ¿no? Lego Educación, cuando empezó a usar la robótica y creó esa división independiente de Lego Juguetes llamada Lego Educación, lo hizo fundamentalmente con dos objetivos. Uno era despertar las vocaciones tecnológicas, que en aquel momento era un tema muy importante, socialmente hablando, muy importante, tanto para ellos en Dinamarca como para toda Europa. Y el otro objetivo, claro, era el desarrollo de habilidades. Ellos constataban que era muy importante para nuestros hijos, iban a ser muy importante el desarrollo de una serie de habilidades que hicieran que ellos fueran, que nuestros hijos el día de mañana fueran, iba a usar la palabra competentes, que pudiesen trabajar en un entorno social, pues bueno, pues cambiante, un entorno social con un nivel de incertidumbre tremenda, un entorno social en el que no sabemos todavía predecir qué trabajos van a haber, ¿no? Entonces, bueno, pues esta gente lo que hicieron propios una serie de ideas y una serie de objetivos que habían lanzado pues, organismos como la OCDE y demás en torno a la importancia de las habilidades y crearon herramientas para el desarrollo de estas habilidades. Aquí he puesto una lista de las principales habilidades que, bueno, que coinciden con las que hemos puesto en el test, en ese test que os comentaba Elena, que Lego Educación hizo en Reino Unido, ¿no? Habilidades que nosotros entendemos son fundamentales, que son básicas para un desarrollo completo. Pero habilidades que nosotros también entendemos que tienen que ir de la mano de una dinámica que las favorezca. Es decir, Lego crea unas herramientas para favorecer el aprendizaje de estas habilidades o el desarrollo de estas habilidades y herramientas que hay que usar de una forma determinada si queremos conseguir que estas habilidades se desarrollen. Nosotros hemos puesto aquí el POSIT de autoestima porque en nuestras reflexiones internas entendemos que la autoestima es clave en la educación. Es decir, tenemos que conseguir que todos nuestros alumnos crean que son capaces de aprender. Si no uno cree en sí mismo, es prácticamente imposible que aprenda nada. Tiene que creer y estar convencido de que es capaz de aprender. Cuando hablamos de todas estas habilidades, la herramienta inicial, como os decía, fue la robótica. Fueron los robots del Mindstorm de Lego, bueno, en la rama lógicamente de Lego. Porque ellos estaban enfocando todo este tipo de habilidades, como ponía al principio, no solamente en el desarrollo de habilidades, estaban también enfocados en el despertar de vocaciones tecnológicas, como decían ellos. Incluso matizaban a veces, ¿por qué no?, especialmente en las mujeres, ¿no?, que era un sector que teníamos un poco despreciado en el área tecnológica, ¿no? Nosotros creemos que la robótica es una herramienta fundamental, que es muy, muy interesante, pero es una herramienta. E incluso diríamos más, no es la herramienta única. Entendemos que hay otras muchas herramientas que si queremos despertar estas habilidades son fundamentales. Es decir, la herramienta vale muy bien para trabajar una serie de habilidades, pero tenemos otro tipo de habilidades que la robótica no es la herramienta idónea. Por ejemplo, por qué no decirlo, la creatividad, ¿no? Todos convendremos que la creatividad es una herramienta muy, muy interesante, pero quizás la robótica no es la que más la desarrolle, aunque sigue siendo importante la creatividad para los técnicos. En aquella época, cuando empezamos con todo esto, pues bueno, pues investigas un poco, ¿no? Entras en las páginas web de todo el mundo y entre ellas pues entramos en la página web de Lego Educación de Reino Unido, UCA, ¿no? Y nos encontramos con la encuesta a la que hacía referencia Elena. Encontramos una encuesta que era muy interesante y una encuesta que se enfocaba en el colectivo de profesores de Reino Unido, en un colectivo más o menos amplio. Encuesta que, por favor, si a alguien le interesa verla, pues la podemos pasar. Supongo que estará en la página web de Lego Education UCA. Y si no, bueno, nos la pedís y sin ningún problema os la enviamos. Y en esta encuesta se reflejan varias cosas. Como te digo, está destinada esta encuesta, o divide entre dos colectivos, profesores que usan herramientas, en este caso concreto de Lego Educación, y profesores que no usan herramientas. Nosotros entendemos que se puede extrapolar a herramientas de cualquier tipo, lógicamente, a lo mismo que sea Lego Educación, que no sea Lego Educación, que sean herramientas, como decimos, pero enfocadas en el desarrollo de estas habilidades. Y se preguntan pues, estas 8 habilidades que la OCDE considera como fundamentales pues, para aprendizaje. Los resultados son, desde nuestro punto de vista, muy interesantes. ¿En qué sentido?
Os digo brevemente los resultados. No vamos a poner tablas de la encuesta, si alguien quiere verla, por supuesto, como os decíamos, os la pasamos. Pero bueno, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre lo que dicen estos resultados. Primero, es muy interesante ver cómo aquellos profesores que usan herramientas para el desarrollo de habilidades son más conscientes de la importancia de las mismas. Es decir, aquellos que no usan les dan un cierto valor, pero aquellos que usan herramientas para el desarrollo de habilidades le dan un valor muy superior. Y no solamente eso, es interesante ver cómo el orden de preferencia cambia. Es decir, todos dan más importancia a aquellos que usan herramientas a las habilidades y además una habilidad que puede ser la creatividad o la innovación tiene más peso para aquella gente que usa herramientas. Habilidades que nosotros también entendemos que son claves, no solamente para los artistas, puede decir alguna cosa, a la gente de letras, sino también para la gente de ciencias, ¿no? De técnicos. Cuando yo leí esta encuesta, cuando la estuvimos un poco analizando, me pareció interesante pues, bueno, todas las conclusiones que sacaba, pero desde mi punto de vista faltaba una cierta información en la encuesta, porque era una encuesta que estaba hecha exclusivamente con profesores, con gente, profesores de centros de colegios, de allí de Reino Unido, que usaban herramientas o no usaban herramientas, pero en cualquier caso era una encuesta, desde nuestro punto de vista, un tanto sesgada, ¿no? Y de hecho, pues hace también, ahora 3 años, tuvimos una sesión en un colegio, organizada por un colegio, unas charlas que hacían en el centro sobre distintos temas de educación, y en esta charla que la dábamos nosotros, hablamos también de esta encuesta. En este caso, claro, el colectivo que venía a la charla era, pues, el 90 y muchos % eran de familias, de padres, ¿no? Padres y madres. Y les hice las mismas preguntas, ¿no? Pusimos en pantalla las 8 habilidades y pregunté a todo el colectivo a ver qué les parecía a ellos esas habilidades, si eran importantes o no. Claro, era gente, como os digo, pues había gente, lógicamente, del sector de educación, pero había gente de otros muchos sectores. Y fue muy interesante ver cómo, de forma, iba a decir, unánime, pues prácticamente todo el mundo levantó la mano diciendo que, bueno, que para ellos eran temas fundamentales en su día a día, ¿no? en su quehacer diario, sea laboral o sea incluso de interacción en, bueno, pues en los ámbitos de la vida, desde el ámbito de la comunidad de vecinos, otro tipo de historias, ¿no? Y no solamente eso, cuando les preguntamos a ellos si de alguna forma esas habilidades las habían desarrollado a nivel educativo, o sea, si cuando habían ido a la carrera, al colegio, donde fuera, y se habían formado, les habían trabajado, todos estaban de acuerdo en que no. Que todas esas habilidades eran fundamentales, eran básicas para su vida laboral y su vida normal, pero que ninguna las había desarrollado. Y ahora estamos en una situación que paradójicamente es todavía peor, porque lo que sí dicen los estudios es que estas habilidades ahora son importantes, dentro de pocos años todavía van a serlo muchos más. Por el tema que hablábamos antes, ¿no? El nivel de incertidumbre con que nos encontramos ante los nuevos tipos de trabajo. El otro día incluso leía un tema curioso, salía estos artículos que salen en el periódico, que hace más artículos sobre el tema de educación y estos cambios y habilidades y demás. Salió un artículo que hablaba de una universidad americana que estaba pensando, o estaban planeando ya, eliminar todo plan de estudios y arrancar el primer año y ya verían lo que daban en el 4.º año, ¿no? Porque decían que bueno, había tal nivel de incertidumbre que había entre lo que iba a hacer falta que se sentían incapaces de hacer un plan a 4 años, ¿no? Que tendrían que ir modificándolo poco a poco. En nuestra experiencia personal, en nuestra experiencia en nuestra empresa, como os comentaba antes, nuestra empresa se dedica, pues, por una parte, a generar contenidos. Tenemos gente que se dedica a preparar material para usar estas herramientas, sea robótica o sea otros materiales de educación. Y también tenemos gente que da clases. Entonces, tenemos pues, ciclos formativos internos, una formación interna, pues, para preparar a nuestros monitores en el tema de las habilidades. Entonces, nuestra experiencia es curiosa. Cuando arrancamos con ellos y hablamos de, bueno, de cuál es el objetivo de nuestra empresa, qué estamos buscando, cuál es el objetivo de las clases, y transmitimos la importancia de nuestro punto de vista que tienen esas habilidades, pues todo el mundo parece que está de acuerdo y que lo entiende, ¿no? Y bueno, pues hay un común... bueno, parece que estamos en sintonía. Poco a poco, todas las semanas, organizamos sesiones de formación a las que van viniendo ellos, con distintos materiales, incluso algunas sin siquiera usar material de Lego, con dinámicas para trabajar las habilidades. Y es curioso ver cómo hay una cierta evolución en cómo perciben los mismos monitores las habilidades. Al principio, bueno, son importantes, porque en teoría son importantes, pero tenemos la sensación de que no han vivido su importancia y hasta que no las usamos no somos del todo conscientes de las mismas. Y más aún, hay habilidades que aparentemente, bueno, pues más o menos controlan, saben cómo trabajar en equipo, cómo hay que dirigir un grupo de chavales para que trabajen y resuelvan un reto en equipo,
Pero es paradójico ver cuando les lanzamos a ellos un reto similar, a ver, con una complejidad a la altura de que pueden hacerlo ellos, o sea, que tenga su gracia para ellos, que tenga cierta complejidad, cómo son incapaces de trabajar de una forma ordenada. No sabemos trabajar. Es decir, la teoría se la saben, pero no la tienen asimilada. Y eso es un tema que a nosotros parece muy interesante. De hecho, creo que es un tema que tenemos que hacer una reflexión conjunta, ¿no? Hace poco tiempo también estuvimos con un colegio con el que colaboramos y ellos están usando material que hemos preparado nosotros pues, para impartir las clases y se encontraban con esa misma dificultad, ¿no? Que parte del problema fundamental que tenían en el aula no era el uso de material, no era el uso de usar las máquinas simples, palancas, polés, todas estas historias. El problema gordo que se encontraban es que los chavales no sabían experimentar. Estaban en primero y segundo de eso y no tenían ningún bagaje experimentando. Incluso el mismo profesor se encontraba con ciertas dificultades para transmitirles cómo experimentar, ¿no? O sea, no tenía del todo claro las pautas que hay que seguir. O lo mismo, ¿no? Si te planteamos un reto abierto, la pregunta es, ¿tendríamos nosotros claras todas las pautas que hay que seguir para que de una forma organizada los alumnos resuelvan el reto? ¿Se puede pautar eso? Sin duda sí. ¿Sabemos resolver un reto? Un reto complejo me refiero, no un reto difícil en el que sea necesario una serie de conocimientos, sino un reto complejo en el que tengamos simplemente que organizarnos bien, estructurar el pensamiento, desarrollar el problema, analizar bien el enunciado, y esa es un poco la cuestión, ¿no? Que es un poco el enfoque que nosotros en el que entendemos que pues la robótica y otras herramientas pues juegan un papel fundamental, nos dan mucho juego. Volviendo al enunciado de la charla, la robótica, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y cómo partir la asignatura. Nosotros entendemos que la robótica es una herramienta muy válida. De las habilidades que hemos puesto al principio, esas 8 habilidades, sin duda muchas de ellas se pueden desarrollar con ella. Pero también entendemos que no es la herramienta única. O sea, hay más herramientas que pueden dar mucho juego. ¿En qué sentido? Pues lo que decíamos antes, si queremos trabajar la comunicación, pues hombre, usar solamente la robótica se queda un poco cojo. También creemos que como objetivo tecnológico es muy limitado. O sea, tiene mucho más recorrido en torno a habilidades en cuanto a tecnología. Sería como regalarles un iPhone 7 o 8, no sé qué número van ahora, y decirles que esto es tecnología y como lo manejan muy bien, son muy buenos técnicos. O sea, el hecho de saber manejar un cacharro bien no significa ser buen técnico. Entiendo que a nivel profesional esperamos de un técnico que sea capaz de resolver problemas, de aportarnos un valor, no solamente saber de producir. Entonces, creo que en ese sentido es una herramienta muy válida, pero hay que usarla convenientemente. Otro tema fundamental de la robótica es que nos permite trabajar retos que pueden ser progresivos. Y esto favorece, en cierto modo, si lo hacemos bien, el autoaprendizaje y la autoevaluación, que creemos también son herramientas fundamentales. Pero también creemos que el hecho que hay una cierta tendencia de coger cada vez herramientas más sofisticadas y más complejas, el hecho de que la herramienta sea compleja no siempre favorece. Nosotros tenemos un ejemplo que es claro, no sé si conocéis el Bee-Bot. Es una abejita pequeña, pensada para infantil, que tiene arriba 4 botones. Entonces, si das al botón de la flecha para adelante, avanza para adelante pues 15 centímetros. Si das 2 veces, 15 más 15. Tiene botón para girar a la izquierda, botón para girar a la derecha y botón para retroceder y botón de pausa. Es un juguete, una herramienta pensada para infantil. Otros la hemos usado en sexto de primaria. ¿Cómo la hemos usado? Pues usando retos complejos. A ver, nuestro objetivo, en este caso, era trabajar con nuestros alumnos en parejas de 2, consiguiendo que fueran capaces de resolver un reto complejo de una forma organizada. ¿Qué ocurría? Que si les poníamos una herramienta sofisticada o más compleja, se iba a desvirtuar en cierto modo la forma de trabajar. Y el objetivo nuestro era que supieran coordinarse entre ellos, que supiesen dialogar entre ellos, que hubiese una comunicación. ¿Cómo lo hicimos? Cogimos el Bee-Bot, que como os digo está enfocado en infantil, y ese Bee-Bot lo trabajamos con chavales de sexto de primaria y les pusimos un reto complejo, tan simple como poner en una lámina, podéis verla si queréis, luego están ahí fuera, una lámina cuadrada, cuadriculada, en un extremo poníamos una de las abejas, en el otro extremo la otra abeja, en medio había un río y había un puente para cruzar el río. Tenían que ir de un extremo al otro, cruzándose y lógicamente pasando por el puente, saliendo a la vez y llegando a la vez. Era un reto realmente complejo, no era difícil, requería pensarlo mucho, trabajarlo mucho, dialogar entre ambos equipos, porque si no se iban a chocar las abejas, y conseguimos pues, el objetivo, ¿no? Que es trabajar la comunicación, que estos chavales entre ellos se comuniquen, trabajen en equipo, se respeten, cojan la pizarra, la usen, es un poco la idea. Entonces, un poco a lo que vamos con el último punto que poníamos aquí,
¿Cuanto más sofisticada la herramienta es mejor? Pues entendemos que no. Entendemos que es fundamental tratar de seguir un proceso que sea muy progresivo y no dejarse, no perder el norte con las herramientas sofisticadísimas, que pueden estar bien, ¿eh? No decimos que no esté bien usar el V3 ni nada por el estilo, pero depende de qué objetivo tengamos, creo que tenemos que usar distintas herramientas para conseguir esos objetivos. Es decir, si queremos aprender a trabajar en equipo, pues hay herramientas que son más básicas, permiten conseguir mejor esa dinámica y luego ya podemos pasar a otras herramientas en las que podemos hacer pues, retos más complejos, a más largo plazo, también entre varios equipos y demás. ¿Cómo impartir la asignatura? Pues desde nuestro punto de vista es fundamental hacer retos progresivos, trabajar muy poco a poco. Esto implica, lógicamente, planificar pues, esas 30 sesiones, 40 sesiones en el curso, de forma que ellos trabajen en equipo, puedan tener sus roles claramente diferenciados, los retos sean complejos pero no difíciles, es decir, tengan capacidad de resolverlos, estemos trabajando pues, en esa zona en la que la capacidad de resolución y la dificultad del reto estén equilibradas, de forma que el alumno sea capaz de resolverlo. Nos parece importante en todo esto, y entendemos que lo fundamental es el recorrido, no es la solución del reto. Es decir, nos parece que es fundamental los pasos que van a ir dando para llegar a esa solución. Nosotros lo que solemos hacer siempre es, en todos los retos, ponemos lo que llamamos variantes. ¿En qué sentido? Si los chavales trabajan por parejas o por tríos, depende de la edad, si ponemos distintas variantes, ellos tienen que hacer un reto que está claramente definido. Aquel que lo ha resuelto pasa a la siguiente variante, siguiente variante, siguiente variante. De esta forma, no estamos exigiendo a todos llegar al mismo punto a la vez, porque entendemos que tampoco tiene sentido. El objetivo no es llegar a la resolución del reto en un momento determinado, salvo que nuestro objetivo sea ese. Pero entendemos que con la robótica y con estas herramientas, pues no es el objetivo, al menos planteado en su día por Lego Educación, ¿eh? Podemos plantearlo nosotros así, pero entendemos que tiene mucho más recorrido que aprender a trabajar en equipo y a resolver retos y a pensar y a discutir que aprender un lenguaje de programación concreto y a seguir unos patrones que luego bueno, pues, copian pues, para poder hacer un examen. No sé si hay alguna pregunta o porque estoy haciendo un monólogo. Esto sería en principio, sí. Vale. Nosotros, el tema de la programación, otra ventaja que vemos muy gorda a la robótica, no sé si voy a responderte, si no me insistes, por favor. A ver, la ventaja que tiene desde mi punto de vista la robótica frente a la programación, solo programación, es que cuando hacemos robótica, cuando tú programas algo, ves lo que hace el robot. Y ese robot es un robot real. Quizás no representativo de lo que hace la industria de la robótica, ¿de acuerdo? Pero bueno, para lo que nosotros queremos es válido. Y ese robot es un robot real que tiene rozamientos, tiene motores distintos, motores con distinta edad o distinto comportamiento, o sea, no son exactamente iguales, no se comportan igual. Y de hecho, cuando yo programo en Scratch, por ejemplo, que la figura que he hecho vaya recta, sin duda va recta. Y va perfectamente recta. Cuando yo programo un robot que lleva dos motores, uno en cada rueda, que vaya recta, no va a ir recto. Porque un motor está más desgastado que otro, hay una serie de factores que son reales, de hecho. Pues pongo otro ejemplo. Nosotros también trabajamos con el WeDo. WeDo tiene que está en un tipo robot, que se conecta al ordenador y demás, ¿no? Y que el software está manejado desde el ordenador, o sea, no se descarga en el robot. En este caso, nosotros hacemos una noria, que es la que viene en las instrucciones y demás, y la noria tiene un sensor que detecta el paso de las barquetas, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente primero hablas con los chavales, les pones en canción, cómo funciona, conectas con ellos, cómo funciona la noria, pues vale, pues en cada paso tiene que pararse para que baje la gente, suba, y cuando se han montado todos, pues da 5 vueltas seguidas y luego vuelve el proceso a empezar, ¿no? Vale, llegas a un acuerdo, lo explicas, ellos lo montan, lo programan. ¿Qué ocurre? Cuando lo programan, lo ponen en marcha y coge la primera barqueta, llega abajo, el sensor lo detecta y empieza a bailar la barqueta, porque como es lógico, está agarrada por un punto, hay una cierta inercia y se tambalea. Por lo que el sensor está leyendo, en vez de una vez, está leyendo 5 pasos, porque se ha movido la barqueta. Claro, se vuelven locos. Bueno, y nosotros mismos cuando empezamos con esto, nos volvimos locos. Digo, esto está mal programado, está mal el robot, todo está mal, que es lo que dicen ellos. ¿Cuál es la realidad? Que eso es un hecho real. Eso ocurre en la práctica. Cuando tú diseñas una máquina, ocurre ese tipo de cosas. Esa es la realidad. Entonces yo creo que la gran ventaja de la robótica frente a la programación, exclusivamente programación, es que tienes un montón de factores que te permiten trabajar otra serie de cosas, ¿no? Como es en este caso,
pues hay que analizar despacio, hay que ver cuál es el problema. Nosotros decimos que la gran complicación es la resolución del reto, ¿no? El otro día también estábamos trabajando para final de curso, hacemos una especie de fiesta en la que invitamos a todos los chavales pues, para hacer una demostración. El reto que hemos lanzado es un reto que tiene dos partes, por decirlo de una forma. Es con chavales pequeñitos, con el WeDo. Consiste en que tenemos un trofeo, pongamos un trofeo en un museo, y ellos tienen que proteger el trofeo. Y ese es el reto, es un reto abierto. Entonces, la primera parte del reto consiste en que ellos tienen que hacer un enunciado, porque eso sería un problema real. En un museo habrá alguien que tenga algo que proteger y se planteará, bueno, ¿qué hago? Cuando detecto que viene alguien, cubro el trofeo, suena una alarma y cubro el trofeo, suelto un cajón para que le capture al ladrón. O sea, hay 1000 soluciones. Y luego está la segunda parte. Ese planteamiento que he hecho yo y que lo he definido claramente, tengo que plasmarlo en un equipo, en un montaje y con un programa que actúe como he dicho. Es un poco la ventaja que le vemos a la robótica. Pero también creemos que es importante la primera parte. La parte de lanzar retos abiertos, que no se puede hacer al principio, lógicamente, tiene que haber un proceso de aprendizaje, en la que lancemos retos abiertos, en la que ellos definan una solución o planteen una solución. Y otra parte fundamental, dediquen mucho tiempo a trabajar esa solución. El gran problema que solemos tener es que la gente, cuando hay un reto, dedica más tiempo a solucionar el reto que a discutir el reto. Y la clave está, sin duda, es en dedicar el 80% a discutir el reto, a desgranarlo de cierto modo, y 20% pues, a programar, ¿no? No sé si he respondido alguna pregunta más. Yo voy a dejar ya estos minutos pensando en la respuesta de la encuesta. Pero bueno, ya que no está, pues os cuento un poquito alguna cosilla más, aprovecho. Como te decían otros, en nuestra actividad tiene 3 áreas. Una es la generación de contenidos, otra es las extraescolares y otra es el trabajar con centros. La forma de trabajar que tenemos con los centros es un poco especial. Ellos suelen llamarle formación. Nosotros el término formación pues nos da un poco miedo cuando hablamos con centros. ¿En qué sentido? La mayoría de los centros tenéis dinámicas distintas, no trabajáis todos igual ni mucho menos. Incluso tenéis una valoración distinta de lo que es las habilidades, lo que es la robótica y las prioridades. Entonces, la fórmula de trabajar que tenemos con los centros es la de, primero, transmitirles nuestro mensaje. O sea, nuestro trabajo está enfocado en una serie de habilidades. Es decir, si tu enfoque es diferente, pues quizá no tiene sentido que trabajemos juntos porque vamos a ir cada uno por caminos diferentes. Se me solta el cielo. O sea, trabajar las habilidades. Y segundo, lo que hacemos es darles el material para esas 30, 60 sesiones que podemos pues, pactar con ellos, ¿no? O sea, un curso tiene en torno a 30, 40 sesiones. Entonces, nos parece fundamental que tengamos para cada sesión el material adecuado para poder usarlo. Y que ese material, como te decía, pues tenga una progresión, o sea, siga un recorrido de forma que se dé ese proceso de autoaprendizaje. En la parte de afuera hemos puesto un stand en el que hemos puesto las distintas láminas que usamos y hemos impreso las fichas que se usan pues eso, para seguimiento. Trabajamos material de Lego Educación, mayoritariamente, pero también trabajamos otros materiales. Trabajamos, por ejemplo, el B-Bot, que es la deja que comentábamos antes, y preparamos tanto láminas al suelo como lo que son las fichas de día a día de cada clase, y también estamos trabajando materiales nuevos, como puede ser el Romer. Últimamente estamos empezando también con nuevos temas, porque cuando en su día arrancamos con todo esto de la robótica, como os digo, pues vimos que había nuevos materiales. Estaba el material de infantil, material de primaria, y en el tema de infantil pues hemos trabajado también muchos materiales nuevos. Entre ellos está el Storytales, no sé si conocéis, enfocado también en la comunicación. A ver, Lego lo que ha hecho en su material de Lego Educación, ha preparado dos grandes grupos, lo que son infantil y lo que es chavales mayores, digamos, lo que son los mayores. Un segundo, acabo de contar esto. En la parte de infantil y de mayores, en todos ellos ha seguido las mismas pautas de trabajo, ha trabajado igual. Ha trabajado la parte, digamos, más tecnológica, lo que serían, digamos, las máquinas simples y demás. Ha trabajado
la parte de comunicación, he trabajado la creatividad. Entonces, tanto en infantil como en primaria y eso, se puede seguir la misma línea de trabajo, hay continuidad. Os pongo la presentación de Unai. ¿Vas a hacerlo tú, Unai? ¿Tú explicas? Juane. Y os explican ellos, os cuentan un poco los resultados. Bueno, hemos recibido en total 56 encuestas, no sé si habéis reunido todos, ¿no? Y de ellas 42 son de las y los que usáis herramientas en el aula, y de las otras 12 son de las que no usáis, ¿no? Y un poco, bueno, pues hemos analizado de esta forma, que os explicaremos las respuestas, también las guardaremos en nuestra web o las tendremos, luego tendréis nuestros contactos por si queréis ver o analizar de alguna forma u otra. Y queríamos ver un poco la importancia que se le da a diferentes habilidades, ¿no? Pues tanto las que usan o las que no, ¿no? Y bueno, aquí hemos visto, pues, esta es la de los TICs y esta es de los que usan, ¿no? Pues vemos, pues es un poco así en tan breve espacio analizar todo lo que está, pero bueno, igual más importante es, ¿no? Aquí están los 42 que uséis herramientas, ¿no? Pues ver un poco, la mayoría habéis valorado pues todo, ¿no? Muy alto, ¿no? Quitando unos pocos, y realmente las que no usan tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Pero algo de diferencia también, algo de diferencia sí que notamos, ¿no? Pues es un poco más alta el valor que se le da a las habilidades, ¿no? Dentro de los que usan las herramientas en el aula, ¿no? Como uso, ¿no? Bueno, luego si alguno se quiere pasar por el stand, pues analizaremos, porque nos ha pillado el tiempo justo y no hemos podido sacar una conclusión, ¿no? Que era lo que queríamos. Ahora la sacaremos y luego podremos analizarla mejor. Yo creo que un tema claro es, bueno, la encuesta que se hizo en Lego fue en 2012, hay diferencia. También creo que la situación de la educación en Inglaterra no es igual que aquí. Y, lógicamente, estamos en un colectivo, aquí que sois poco sesgado, porque es un colectivo que es de educación y que ha venido a una charla tecnológica. Consecuentemente, quizás no sea representativo de todo el colectivo. Pero sí nos parecía interesante hacer esta encuesta, bueno, para constatar un poco pues, lo que la gente piensa. Y segundo, que tenía una doble función, ¿no? Queríamos, en cierto modo, que al hacer la encuesta os obligara a reflexionar sobre esas 8 habilidades que entendemos que son pues, la clave de todo o lo que ha generado todo este trabajo de robótica, lo que ha hecho que la educación haga lo que hace y demás, ¿no? Y era un poco la idea. Entonces, lo dicho, si alguien quiere que le pasemos los datos completos, pues lógicamente os los pasamos. En el stand hay tarjetas, podéis coger una tarjeta, nos mandáis un email, os reenviamos la encuesta completa de Reino Unido y, lógicamente, si queréis ver también los resultados de esta, pues están a vuestra disposición. Son ya, yo creo que es la hora. No sé si hay alguna pregunta porque no teníamos más.